Buenas noches, bienvenidos animales sueltos del otro lado, animalitos, animales sueltos del otro lado. Gracias por estar. Estoy medio perdido, es martes, ¿no? Martes. Ya es martes. Sí, Super creo que martes. sí. Claro, super martes. Yo estoy perdido con todo lo que pasa. Gracias a Dios, la producción armó esta mesa. Está el hombre que lo puede explicar todo. Peso atómico del osmio, te puede decir. Situación ya política y económica y social de India. ¿Qué me puedes decir de India? Está creciendo mucho la economía, es un modelo bastante nacionalista, pero la verdad que es impresionante. Aunque la tensión en Kashmir, te digo que genera... Es como, es una especie de Google, es un Bernstein, metete en el Bernstein. Es el Economist. Bueno, es un placer realmente tener a gente muy avesada, que entiende y sabe y nos va a explicar. Está Aldo Abraham, esta noche vamos a estar charlando con él, es un economista brillante que anticipó allá por marzo lo que iba a vivir el mundo. La crisis, no sé si crisis, pero sí los movimientos que iba a vivir el mundo. El querido profe Esper, Rominita, todo lo que ha dado el caso Chicone hoy lo va a contar. Lucas Morando y un informe que especialmente ha armado, información de último momento que tiene Santoro y de ultimísimo momento que tiene Fernando Carnota, más el duro Tato Ian. ¿Por qué abro y me voy rápidamente a la mesa? Porque realmente no sé lo que está pasando. Ayer se venía el mundo abajo. Hoy fue el supermartes y no solamente renovaron los 600 y pico mil millones de pesos que tiene el Levac, sino que colocaron 5 mil millones de pesos más. El dólar que quedó en 24 y pico, lo van a estabilizar ahí, no. Bueno, no entiendo realmente si es para llorar o para reír lo que pasó entre ayer y hoy, o lo que viene pasando en Argentina. No entiendo, no lo sé. Por eso a ver si mis compañeros logran explicármelo esta noche. A ver dónde estamos parados. Éramos los peores ayer y somos los campeones del mundo hoy. ¿Cómo estamos a nivel, si tuviésemos que poner un número, cómo viene Argentina en el último tiempo? ¿5 puntos, 4 puntos, 6 puntos? ¿Hacia dónde vamos? Hoy fue un día de buenas noticias, pero tenía que aparecer el 2,7 del INDEC. Todo esto es lo que vamos a hablar hoy, en una noche muy especial en Animales Sueltos. Quédense porque hay mucha información en el día de hoy. Abro con el profe Esper, ya que vamos con los economistas y luego seguimos con toda la muchachada. Profe, ¿qué fue hoy? ¿Fue un buen día? ¿Fue un gran día? ¿Fue un día más? ¿Cómo podrías catalogarlo, profe querido? Yo creo que fue un buen día. El gobierno se autoinfligió y nos autoinfligió como sociedad una crisis. Esa crisis podía tener nivel 1, 2, 3. 1 es la que tuvimos, 2 hubiera sido peor, 3 mucho peor. Bueno, estamos alrededor de la crisis número 1, nivel 1, y sin duda que es un día para estar contento de que esto no haya empeorado, sin duda. Siento que es un buen día. Ahora, creo que hay que ser muy moderado porque lo que se evitó es que la crisis escalara un poco más. ¿Ya no salimos? No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿No Ahora, puede escalar de nivel 1 a nivel 2? Sí, puede escalar, sí. Puede escalar. El viernes empezamos a jugar en la B. El viernes se reúne el fondo para tratar el caso argentino. El viernes comienza Argentina a jugar en la B después que el gobierno nos llevó hasta ahí. Pues esto es importante. Nosotros con la calentura de discutir el día a día perdemos la perspectiva. A ver, el gobierno cuando asume el 10 de noviembre de 2015 debería haber hecho un ajuste por el lado del gasto público que nunca hizo, con el argumento de los costos sociales y políticos que había que asumir. El no haberlo hecho hizo que termináramos en una crisis de la cual estamos tratando de salir de la mano del fondo. Con este conjunto de medidas muy circunstanciales de las últimas 48 horas. El Banco Central ofreciendo dólares, la exitosa licitación de hoy, el gobierno colocando deuda, con medidas muy coyunturales. Pero ahora empezamos a jugar el partido en la B el viernes. Bueno, ese es un partido importante. El partido en la B, y ahora le voy a dar la palabra a Aldo y abrimos con toda la mesa y a Sergio. Sí. El alto funcionario que te recibió tomando un vaso de whisky ayer tenía buena información. Bueno, con las personas con las que yo estuve hablando en el último tiempo, la información que me dieron finalmente se terminó cumpliendo. Me hablaron de un dólar a 24 y pico. ¿El dólar a cuánto quedó? 24... 67. 67, iba a decir 24.30, 24.10. Hoy estaba leyendo a algunos colegas que están hablando de un dólar a 24. Pero quiero entender qué pasó hoy por jugar en la B. El fondo de jugar en la B, y te lo pregunto vos, Aldo, y abro la noche con vos. ¿Vos viste que esto podía pasar? O sea,
Primero quiero presentarte ante mucha gente, porque no muchas veces te he entrevistado. ¿Vos sos presidente de qué fundación? Yo soy director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Qué es la Fundación Libertad y Progreso? Es una think tank, una fundación que se dedica a hacer políticas públicas y además a difundir ideas, ¿no? Fundamentalmente en términos del respeto de los derechos y las instituciones. En una palabra, respetar la Constitución Nacional, que en la Argentina claramente hace rato que no rige, ¿no? Bien. ¿Por qué viste en marzo que el mundo iba hacia el lugar donde finalmente fue? Y lo dijiste, por ejemplo, en una nota que te hicieron en La Nación. Sí, a ver, mi gran preocupación siempre fue que, como dice José Luis, la Argentina tomó por un rumbo de gradualismo en el momento en que este gobierno hereda un banco central y un Estado al borde de la quiebra. ¿Eso qué significa? Que el país se fue alejando muy despacito del precipicio de la quiebra. Eso quiere decir que cualquier viento externo que pudiera llegar a correr medianamente fuerte nos puede tirar adentro de ese precipicio. Y en esa situación estábamos, y yo lo que veía hacia adelante es la posibilidad de que se esté en este momento formando una burbuja. Yo creo que fundamentalmente lo que sucedió en las últimas semanas en el mundo fue simplemente que los inversores internacionales vieron que una pequeña brisa nos movía demasiado y empezaron a pensar en esta posibilidad de que un viento mucho más fuerte externo, alguna crisis externa nos tira dentro del... ¿Qué mundo hay hoy? Explícaselo fácil al que te está viendo del otro lado. ¿Qué mundo hay hoy? Hoy hay un mundo en el cual fundamentalmente la Reserva Federal está tratando de sacar liquidez o por lo menos tirar menos liquidez, menos plata en el mercado. El Banco Central de Estados Unidos. El Banco Central de los Estados Unidos. Y eso obviamente para que no termine inflándose una burbuja como la que estalló, una crisis como la que estalló allá por 2008-2009. Yo no sé si realmente lo va a lograr, pero lo cierto es que eso implica para la Argentina que cada vez va a haber menos crédito disponible. Para un país que está necesitado de muchísimo crédito, no solamente para su Estado, ¿sí?, de muchísimo financiamiento para su Estado, sino también para su Banco Central, porque hoy lo vimos. Tenemos un Banco Central muy endeudado. Sergio, entonces eso le genera miedo a la gente. Ahora vuelvo con vos, Aldo, y voy picando la mesa y vamos a compartir un disparador, vamos a mostrar. Hoy en redes sociales se hablaba del GAN, el Gran Acuerdo Nacional. Nos retrotrae un momento de la historia nacional, ¿no?, con el GAN. O sea, lamentablemente no es el primer gran acuerdo nacional que se intenta. No lo planteó el gobierno, no dijo GAN, pero sí hubo una señal política. Volvieron a llamar a Monzó, apareció Ernesto Sanz. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Voy al primer time de la noche y Fernando Carnota, con unas placas muy, pero muy gráficas, te va a mostrar cómo se compone el nuevo gobierno. Cómo se componen las mesas que van a definir el país en el que vos estás viviendo por el próximo año y pico, hasta las elecciones por lo menos, y después se verá. Sergio, ¿qué es esto? ¿Qué viste? Es el dato más relevante de esta crisis. Mirá qué interesante. Lo marcás así. Sí. El gobierno reconoce un error, que fue haberse cerrado hacia cuadros técnicos, a una postura antipolítica abiertamente, con una visión más bien comunicacional de la gestión. Reconoce que eso fue un error y ahora se abre a un conjunto distinto de visiones, mucho más tradicional en términos de acuerdos, tratando de, también hay que decirlo, socializar los costos del ajuste que se viene, sobre todo con los gobernadores. Ten en cuenta, Ale, que el Estado Nacional va a tener que hacer un esfuerzo de austeridad, pero no alcanza con eso. Las provincias tienen que cooperar. Y aquí lo que se necesita es que haya, entre gobernadores y el Poder Ejecutivo Nacional, una agenda de consenso con dos problemas importantes. Uno, hay elecciones el año que viene. Entonces hay desconfianza de quién gana, quién pierde y cómo influye esto en el escenario electoral. Y dos, hay que decirlo, el presupuesto de este año quedó totalmente desdibujado. Entonces no hay parámetros lógicos de gestión para un año, estamos recién en mayo. Así que hay que debatir cosas muy serias. Sergio, el pacto me dejan, perdón, Luquitas, dame un segundo. Sí. Presento el tema, así nos ordenamos, presento el disparador del día, y voy con vos, y Carnota presenta las placas, cómo se rearman las nuevas mesas del Gobierno Nacional. Presentamos.
El gobierno busca la forma de sumar respaldo político ante una situación económica compleja que toca a todos los sectores. Buscó sumar gobernadores y luego senadores, con la atención puesta en lo que sucederá mañana en el Senado con las tarifas. Lo importante es que todos los senadores le han dicho queremos la gobernabilidad, queremos apoyar en todo lo que sea necesario, cada uno con su ideología, por supuesto. El miércoles se debatirá indudablemente que tenemos que decir, bueno, cuáles son las prioridades, porque para el presupuesto del año que viene tenemos que buscar prioridades, porque probablemente no podemos tener un déficit tanto la nación como la provincia. ¿Qué va a pasar el miércoles? No, eso no soy mago ni adivino. Vamos a esperar que le vaya bien al país. El veto es la herramienta que tiene el gobierno para seguir adelante con los aumentos, pero el costo político en este momento sería muy alto. Adelantándose a los acontecimientos, hoy el presidente reunió a su gabinete y pidió un acuerdo nacional de gobernabilidad. Nosotros creemos que el marco para un gran acuerdo nacional en torno a este tema es el presupuesto 2019. Allí nosotros nos tendremos que sentar todas las partes con una enorme apertura, generosidad y responsabilidad para no mentirle más a la gente, porque no podemos eternamente seguir pensando que la culpa es de otros. La culpa, en todo caso, de que gastemos más de lo que tenemos es de los argentinos, y la responsabilidad para solucionarlo es nuestra. Luego de esta reunión, Macri descartó una crisis grave y confirmó que este es el camino correcto. No hay una situación comparable a otras crisis y tenemos la vocación firme de seguir convocando a todos, sí, convocando a todos los que hagan falta para construir acuerdos, aunque pensemos distinto. No caigamos en recetas mágicas que dan ilusión de tranquilidad, pero que son imposibles en la práctica. Acá no se trata de soluciones demagógicas, sino de soluciones responsables. Hay que dejar de gastar más de lo que tenemos. Decías esto, Lucas, y voy con las placas, Fer. Algo muy rápido, que después te cuento en detalle. Justo lo que contaba Sergio. Hoy lo primero que hicieron es llamar a 4 o 5 gobernadores para empezar a armar una agenda a partir de mañana hasta el viernes. Van a empezar a Macri uno a uno a recibir gobernadores para decirle, tenemos que hacer esto, necesitamos resolver el problema, lo tenemos que tener adentro. Después te subo un poquito más. Fer, vamos rápido. a mostrar las placas. Se armaron 2 mesas de trabajo a partir de ahora, como decía Sergio, con un nuevo esquema de gobierno, porque me parece que lo que le pasa al gobierno es que no es que se fue a la B, reconoce ahora que siempre estuvo en la B. Porque Marcos Peña lo que está diciendo, en definitiva, es gran acuerdo nacional en el presupuesto 2019. Pero ¿por qué no lo hicieron en el presupuesto 2017 y 2018? Fíjate, esto es lo que queda ahora después de la crisis. Dame los que estaban y lo que... Bueno, a ver, pará. Esta es una mesa nueva. Pará, primer punto. Sí. ¿A qué le llamás una mesa? ¿Esta gente que se reúne cuántas veces a la semana y de qué temas hablan? Van a ser de diferentes tiempos. Esta es la nueva mesa, que es una mesa de coordinación. Es una mesa un poco más amplia, siempre con Macri y Marcos Peña, obviamente en el centro, pero con diferentes actores para escuchar, diferentes opiniones. Cada uno tiene una característica diferente y se puede acercar a diferentes sectores y aportar a esta mesa diferentes o sea, se da cuenta que él, no sé, es el Rey Arturo y Lopetegui es Lancelot y Mario Quintana es Tristán. O sea, son los caballeros que se sientan alrededor de la mesa. Exactamente. Es la mesa de él. Con ellos va a definir todo. No. Con estos no, con la mesa chica los va a definir, que la vamos a repasar después. Bueno, hablame de esta mesa más general entonces. ¿Quiénes estaban y quiénes se suman? Esta mesa es nueva. Esta mesa no estaba directamente. Esta mesa es nueva, se conforma ahora y se amplía la chica que vamos a ver después. Pero en esta mesa nueva es interesante porque vuelve Ernesto Sanz, se suma Fernando Sánchez, que es el Lilito dentro del gabinete y dentro de la jefatura. La visión económica la van a aportar Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. La visión política, Rogelio Frigerio, que vuelve a las 2 mesas. Después lo vamos a ver también en la otra mesa chica. ¿Puedo agregar un dato de ellos dos? Sí. De Lopetegui me dicen que sumó muchos puntos por haber sido quien llevó adelante la baja de los medicamentos del PAMI. Exactamente. Y de Quintana, la información que manejo es que tiene una extraña capacidad de poder llevarse bien con alguien que viene del movimiento piquetero o con un gran empresario. Exactamente. Pero sí, de macro entienden poco y nada. Bueno, a mí me dijeron exactamente lo mismo con un ejemplo. Me dijeron, se sienta a comer caviar o un pancho. No tiene ningún problema. Con el que se tenga que sentar. No tiene drama. Ahora, después tiene algunas otras cuestiones. Por supuesto, Marcos Peña siempre en el centro de la escena, en las 2 mesas de trabajo vamos a ver ahora, y es en definitiva, todos lo marcan de esta manera, el que tiene poder de voto, el que le habla directamente a la oreja a Mauricio Macri. O sea, después de todo esto, igualmente, Marcos Peña siempre es el último que termina hablando con Macri para definir, voltear o no. Perdóname, Fer, una acotación que tiene que ver con lo que decía Sergio cuando abría. Claramente lo que está haciendo el gobierno es sumar política.
porque reconocen que subestimaron a política. Yo no sé si fueron antipolíticos, pero los cuadros eran más técnicos y ahora fíjate, la cintura de Frigerio, de Sanz, de Fernando Sánchez, la verdad que todos, digamos, vienen a aportar la política que les faltaba. Y ojalá que les den bola, ¿no? Porque por ahí están haciendo todo esto y después no le dan bola. Sergio, falta un peronista acá. ¿O está en la otra mesa? No, está en la otra mesa. Claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Gabriela Michetti, ¿qué hace ahí? Bueno, Gabriela Michetti también se suma. También se suma. Gabriela Michetti tiene una visión una función mucho más política de lo que muchos se creen adentro del Senado. Tiene una excelente relación con Pichetto, tiene excelente relación con jefes de otros bloques. Digamos, es una articuladora importante dentro del Senado. Y el gobierno va a necesitar mucho del Senado. También la otra mesa, dale. La otra seguimos. mesa tiene que ver con la mesa chica. Ahí está la mesa más importante. Esta es la más importante. A ver, antes la integraban nada más que Macri, Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Estos 4 personajes. Después Marcos Peña se juntaba con Lopetegui y con Quintana. Y después Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal hablaban de política con algunos. María Eugenia Vidal con Monzó, Horacio Rodríguez Larreta con otros, pero la cuestión es que entre estos 4 armaban todo. Esto se rompió. Ahora dijeron, acá falta política. Claro. No solo falta política, dijeron, acá falta política y faltan las otras patas de Cambiemos. ¿Y quién entraron, Fer? Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, y entraron también Emilio Monzó, que recordate que había dicho que se quería ir en el 2019. Más, Barrio Nuevo llegó a decir que lo recaptaba el peronismo. Sí. Exactamente. O sea, vuelve a la mesa chica. Dijo que se iba a ir. Dijo que se iba a ir, es mucho exactamente. Monzó y Frigerio, acordate, Barrio Nuevo dijo, Monzó y Frigerio lo voy a rescatar. ¿Entra Cornejo? Y entra Cornejo y entra Gerardo Morales. Esta mesa se va a reunir una vez por semana. Es la mesa chica política. Digamos, acá se va a cocinar todo. La recolección de ideas va a ser en la otra mesa, en la mesa de coordinación. A ver, señores, tomen esto que están viendo ustedes en sus casas. Esta mesa va a manejar el país. Es así. Esta mesa que ustedes están viendo acá en sus casas, en cualquier lugar de la República Argentina, estamos dándole la información. Esta es la mesa que va a manejar el país. Va a definir absolutamente todo. No sé si... Bueno, sí, lo económico también, porque la economía va ligada a la política. Lo que pasa es que, digamos, Marcos Peña con Lopetegui y Quintana va a articular lo económico. Estos son los nombres de la mesa que va a definir la Argentina. que va a intentar el famoso gran acuerdo nacional, ¿no? Exactamente. Gerardo Morales va a tener un rol importante dentro del radicalismo, tiene mucha incidencia y obviamente también mucha incidencia con sus colegas gobernadores del peronismo. ¿Sabés por qué no hay mucha economía en ninguna de las dos mesas? Porque la economía ahora te la pone el fondo. El programa económico del fondo. Vamos, José. Ahora, que yo no creo que pase eso tan así, porque hoy el gobierno salió a decir, vamos a convocar un acuerdo nacional. Por supuesto, el kirchnerismo y la izquierda salieron a decir eso, nos hace acordar a tiempos pasados oscuros, porque Lanús en su momento había convocado un gran acuerdo nacional. Yo le recuerdo a los muchachos de la Cámpora que lean historia, porque Perón también llamó a un gran acuerdo nacional cuando volvió del exilio, solo que los de la Cámpora no leen libros de historia. Pero hoy la sensación ¿cuál es? Que Macri, no sé qué sensación tienen ustedes, hoy se puede decir que la surfeó bien a esta ola. Totalmente. Hoy salió. Todos los economistas, José, todos los economistas de la Argentina, o la gran mayoría de los economistas de la Argentina, vos entre ellos, anunciaban que hoy se terminaba el país, que explotaba todo, Traeme el tape donde yo diga que hoy se termina el país. Que no se iban a renovar las LEVAX. Estás mintiendo. Estaban todos. Yo nunca dije que hoy se terminaba el país. Al contrario. Dije, ya sabes bien, que todo esto, lo que se hizo durante 2 años y medio, iba a terminar como terminó. Eso sí lo dije. Pero que hoy se terminó el país, nunca. Yo nunca lo dije eso. Dije que era un día importante, a tal punto que era importante, que el lunes, 24 horas antes de hoy, el Banco Central se le ofrecer 5.000 millones de dólares a 25 pesos, devaluando el peso casi 7%. Mirá si no era importante hoy. Mirá si no fue importante que hoy el Banco Central decidió que los encajes de mayo se podían destinar a comprarle VAX. El gobierno colocó 3.000 millones de dólares en bonos. El Banco Central vendió futuros y vendió spot. El Banco Central hoy vendió casi 800 millones de dólares. Mira si no es importante. ¿Sabés qué pasa, José Luis? En la Yo calle nunca a mí dije me pasa, que no esto sé qué le terminaba. pasa. La gente está asustada, preocupada, te preguntan, che, ¿qué va a pasar? Bueno, evidentemente tan descontrolada no está la situación.
Lo que pasa es que porque Tato hoy terminó. hoy queda cosa pendiente. No digo que no digo que Tato, yo lo que digo Tato, es que el mensaje que se le da a la gente es estamos en el 2001, es una crisis ¿De total. quién? ¿De quién? ¿Podés identificar quién? Perdón. ¿Quién es quién? Pero es medio injusto lo que vos planteás en la mesa, porque generalizás. Y en no general es lo que están transmitiendo los economistas por los medios. Pero ¿dónde? ¿Quién transmite eso, Yo lo veo en la calle, a mí me preguntan, no les preguntan a ¿Pero ustedes. qué cree que eso es culpa de quién? No te preguntan a vos, Fernando. Es culpa de lo que pasa, yo Tato, lo que pasa. La gente Fer. no entiende el tarifazo, la gente no entiende el Fondo Monetario. La caída de la imagen del gobierno es de 15 puntos. En gran parte es culpa de vamos y venimos, dale. No, hombre. Ocurre porque ocurren cosas. La tasa de inflación este año, el piso es 25 hoy, que es la del año pasado. Lógico. El dólar en un día, el Banco Central lo subió 7%. Las tasas de interés al 40% del Banco Central. ¿Sabe qué significa? Que una pyme va a descontar un cheque hoy es 80%. ¿Cómo no va a tener miedo la gente? Pero eso no se lo mete el periodismo en un economista. No, pero para una cosa que hay que entender, ¿sí? Es que esto no es el 2001 y tenemos que hacer el esfuerzo todos, especialmente la dirigencia política, tanto del oficialismo como la oposición, que también puede poner palos en la rueda para que las cosas no se hagan, para aprovechar lo que viene. La realidad de la Argentina es que nosotros teníamos un país casi al borde de la quiebra en 2015 y en vez de resolver los problemas usando el crédito voluntario que supimos conseguir, lo usamos simplemente para mejorar un poquitito y no resolverlos. Hoy llegamos a esta situación, una situación claramente preocupante, en la cual lo único que te queda, y por eso muchos se equivocan, porque dicen, uy, ahí viene el fondo a imponernos el ajuste, eso es pavada. Pero es cierto gracias que a hoy que viene el fondo, a ver, gracias a que viene el fondo, por ahí tenemos la chance de hacer todo lo que debimos haber hecho antes, lo que pasa es que hacerlo pero con Aldo, los recursos que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional, Aldo, minimizando el costo de hacer las reformas, porque si no viene el fondo, ¿cómo vamos a hacer las reformas? De la peor forma, como lo hicimos históricamente, en medio de una tremenda crisis. Esa es la alternativa hoy al fondo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como siempre, la política termina postergando resolver los problemas abrís una puerta, Aldo, para preguntarte. Sí. ¿Fue acelerada la ida al fondo? ¿Error no forzado? ¿Se apuraron? ¿O vos porque cuando vos hablas con gente del gobierno te dicen se terminaba el crédito afuera, no hay más guita, se encarece la guita y tomamos plata al 4 y pico, 4, 4 y medio, 5 y es un número bajo, una tasa baja. ¿Se apuraron o había que ir? No, para mí ya lamentablemente con las turbulencias y eso lo que había desencadenado en la Argentina como corrida cambiaria, yo creo que fundamentalmente por errores del Banco Central. Lamentablemente desapareció el crédito para el país, ¿no? Pero la había gente que ir empezó ahora, a tener ¿no? miedo afuera. Pero la pregunta no me la... Sí, no queda otra, porque otra. ya no te queda otra gente que te quiera prestar. Es como si vos tuvieras en tu casa, te hubieras malgastado la plata de tu tarjeta de crédito. Tenés dos alternativas. Una, ponerte a comer arroz partido y tratar de pagarla con la mayor de las miserias a la tarjeta de crédito. La otra es renegociar con tu banco, pedir un crédito personal y con eso financiarte en el tiempo y estar un poco mejor. Acá, como se nos cortó el otro crédito, el de la tarjeta de crédito, el único que te va a prestar, ¿sí? En una palabra, son los organismos internacionales, fundamentalmente el Fondo Monetario. Y eso es lo que estamos haciendo. Perdón, Romy, que me pidió Dani. Sí. Está Dani, para aterrizar en tipo Frankfurt. Pero se van abriendo distintas puertas. Escúchame, si no fuese Fondo Monetario y fuese BID, ¿también nos hubiéramos ido a la B? Pero sí, a ver, te lo de la B es que vos hayas agotado el crédito internacional. Ese es irte a la B, motivo por el cual terminás. ¿Nosotros lo agotamos o se agotó el crédito gobierno? El gobierno no. Nosotros. A ver, el único país cuyo Banco Central perdió el 15% de las reservas, 10.000 millones de dólares, y la moneda se devaluó 20%, y termina en el fondo somos nosotros. Entonces no es que acá se terminó el crédito. No, Dani, querido. En lo que dice el Peri y lo que dice Aldo, hay un concepto con el cual no estoy de acuerdo. Yo quiero reivindicar a la política con mayúscula.
porque era imposible que el 11 de diciembre del 2015 el gobierno echara a 100.000 empleados y redujera el producto, el déficit fiscal en un 4% de un decretazo. Eso es inviable en términos políticos. Entonces, lo que pasó, lo que recién contaba Fernando, Ale, de una mesa chica, significa incorporar la política para negociar con los senadores, negociar con los gobernadores por consenso, con el presupuesto del año que viene, cómo se hace el ajuste. Cierra Daniel, perdón, dale Daniel. Yo sé que es historia contrafáctica ahora, porque ya está hecho, estamos hablando con el diario del lunes, pero no había la alternativa. No hubo gente que advirtió que íbamos por un mal camino, perdóname. ¿Cómo que no? ¿Qué diario? Yo termino, yo te escuché hablar ahora. Sí, pero no digas diario lunes, no es así. ¿Qué cosa? No digas diario lunes, no es así. Bueno, yo te digo una cosa nada más. Acá en diciembre se intentó reformar la fórmula de ajuste jubilatorio y hubo 88 policías heridos en el Congreso, José Luis. Entonces, hablan de unas propuestas. Mirá cómo terminamos ahora. Andá a contarle a la gente porque el cheque al 80%, termino con esto. Me callo. Ahora la te prometo inflación que me callo. al 2,5%, y que la economía no va a crecer tanto. Pará. Dale, Dani. Bueno, entonces, lo que estoy diciendo ahí, lo que le faltó es política. Pero no le faltó política. Por ¿Qué política le tecnócratas. faltó? Vos lo dijiste, lo decís vos. Profe, lo decís vos. Lopetegui y Quintana toman decisiones de laboratorio. Acá hay que negociar. La esencia de la política. Termino con esto. La esencia de la democracia es el Parlamento. ¿Qué chamullo? No hay otra cosa. ¿Qué hay? Pero pará, ¿me puedes dar una explicación económica? ¿Qué otra cosa hay? Perdón, permítame los dos. Perdón. A ver, frenemos cuando uno arranca. No, pero está bien. No. Para que es tarde. Es una hora en donde levantar la voz del otro lado hace que mucha gente se vaya. 12 menos 20 de la noche, la gente empieza a descansar. Muchos nos están viendo incluso en la cama antes de irse a dormir. Quieren saber qué está pasando. A ver, completá la idea, Daniel. Vos sostenés que es difícil. La base de la democracia es el parlamentarismo, es que negociar en el Parlamento. Era imposible hacer un ajuste el 11 de diciembre del 2015. Yo sigo tu línea. ¿Por qué no planteaste este ajuste que se va a tener que hacer ahora por las malas el 10 de diciembre? En lugar, espera. Escucha, Fer, todos, por favor. Vos tenías el mejor equipo económico en 50 años. Y sin embargo, estuviste 2 años y medio paveando hasta llegar a este punto. Entonces, hubieras planteado ese ajuste con un acuerdo político el 10 de diciembre en lugar de globito amarillo buena onda. ¿Sí? Bueno, pero 2 años y medio. Lo que digo es, el acuerdo nacional. Espera, Fer, en buena hora que llegue. Me acuerdo en la cabeza como me van pidiendo los permisos de aterrizaje, diría, para ordenarlos. Mangel, vos y voy con vos y Lucas. Dale. Yo discrepo con que han estado 2 años paveando. Me parece que no fue intencional y que no es que dijeron vamos a perder 2 años de gestión para después tener que llegar a esto. Evidentemente probaron otras alternativas que no resultaron. No es lo mismo, no es lo mismo, José Luis, que decir estuvieron paveando, tirando buenas ondas, porque no es lo mismo. Probaron y no les salió. Lo cierto es que este ajuste del que terminamos hablando se va a implementar igual, porque hoy le contaba, hablábamos más temprano, hablas con gente del fondo y te dice el fondo te va a pedir menos gradualismo, más ajuste, más rápido, más shock. ¿Qué te va a pedir el fondo? O sea, esa es una obviedad. Cuando yo pregunto, que sabes que estoy obsesionada con las condiciones del fondo, el fondo va a salir a pedir eso. No tienen dudas desde el fondo. Después se verá qué va a pasar con las reformas, con las otras cuestiones. Pero este gradualismo, digamos, al que pollo y puré de zapallo. Sí, pan y agua, pollo, puré de zapallo, bastante mejor que pan y agua. Pero esa va a ser la receta del fondo. Lo primero que te va a pedir el fondo, que está en una situación completamente diferente. Acá están los que saben. No es lo mismo que el fondo te monitoree que el fondo te preste. Acá el fondo te presta. Y no te presta porque tienen buena onda con Macri, porque el Agar le cayó bien. Te presta porque entiende que es una situación que le va a terminar resultando beneficiosa para ellos. Esa situación beneficiosa va a pasar de la revisión a decirte qué es lo que tenés que hacer, y lo que tenés que hacer para el fondo, y acá hay que prestar atención, es ajustar. O sea que este ajuste que dice Dani no lo podían hacer el 10 de diciembre de hace 2 años, lo van a tener que hacer. Lo están haciendo. Chicos, lo van a tener que profundizar. Necesito ordenarme. Van a tener que profundizar el ajuste a pedido del fondo. Pará, Luquitas, no llego, perdón. Es una medio ya voy, pero a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muchachos, ayúdenme, porque si no, no puedo. Parece que no, pero se hablan uno encima del otro. Ya voy, vamos uno por uno. Cerró Mangel, Carnota, Bernstein y Lucas. Rápido digo que me parece que el gobierno nunca pensó en no hacer el ajuste. El tema es en qué tiempos pensó en hacerlo. De hecho, el gobierno estaba en el medio y tenía en un extremo lo que le decían está haciendo un ajuste salvaje, y del otro extremo tenían lo que diciendo no ajusta nada, esto así no cierra. Empezó un ajuste en los tiempos que para algunos es haber boludeado durante 2 años, para otros es haber ido con un tren a
400 kilómetros por hora. Así de disímil fue todo. Lo cierto es que hoy Marcos Peña plantea un acuerdo nacional para, entre todos, sentarse en la mesa y ver qué plata vas a gastar y en qué la vas a gastar, que es el presupuesto del 2019, y el cuestionamiento que hace José Luis, con el cual comparte, ¿por qué no lo hicieron en el 2017? En el 2017, cuando asumieron, tendrían que haber dicho, bueno, 2015, vengan entre todos, siéntense, veamos cómo sacamos la 2015, Argentina, 2015. el 2015, perdón, vean cómo hacemos para sacar al país adelante, entre todos. Pero no, me parece que hubo una especie de soberbia, es decir, ganamos nosotros, somos nosotros, resolvemos nosotros. Ahora vuelvo al profe Esper para que me resuma el día de hoy. Está esperando Lucas y tenemos un informe también interesante que ha traído Lucas con estudiantes extranjeros. Sí, Sergio. Hipótesis. Lo que pasó aquí es que el gobierno puso la política económica en función de un objetivo electoral, que era ganar las elecciones del año pasado, ganar la reelección el año próximo y consolidar un proyecto de poder que ponía Cambiemos en el lugar del peronismo. Esto implicaba mucha obra pública, implicaba desplazar el peronismo de distintos claves. Ya había pasado a la provincia de Buenos Aires, el próximo objetivo era La Matanza, era Avellaneda, era Córdoba, era Salta. ¿Me repetís ese plan? Interesante. Así, está buenísimo. El objetivo del gobierno era consolidar un proyecto de poder, era desplazar al peronismo como un partido hegemónico. Entonces puso la política económica en función de ese objetivo. Esto implicaba ganar las elecciones del año pasado, por eso postergaban el ajuste. Primer punto, lo lograron. Ganaron las elecciones, dale. Cuando ganaron elecciones, se endulzaron. Pensaban que ya tenían despejado el camino al 2019, ya estaban peleándose quién era el candidato de 2023, había proyectos personales en los potenciales herederos y desplazaron los objetivos de política económica suponiendo que quedaba financiamiento externo casi automáticamente, cosa que fue una visión absolutamente, creo yo, ingenua y superficial. Los problemas estructurales de la Argentina fueron todos postergados. El gobierno no hizo ninguna reforma institucional importante, no hizo ninguna reforma estructural importante y dejaron que el proyecto personal de poder del presidente y de los miembros de su mesa predominara por los objetivos estructurales de reforma que el país necesitaba. Esta crisis toma al gobierno en una situación de offside. Tienen que retroceder, reprogramar y tratar primero de evitar que la crisis vuelva a potenciarse, cosa que puede ocurrir porque los problemas de fondo no están resueltos. Y segundo, a tratar de llegar a las elecciones del año próximo salvando la ropa. Cambió absolutamente el panorama. Estamos por eso en una crisis que no es solamente cambiaria, es política. Y todos los cambios estos tienen que ver con ese diagnóstico. Lucas y el profe, te aprovecho con el día de hoy. Yo creo que el ajuste ya lo hicieron, Ale. Digo, vos ves un poco el gobierno, la moneda devaluó un 30% público en pesos, va a bajar un 15% este año. Ya está hecho el ajuste, por eso yo no creo que venga más ajuste. Hay que ver lo que pide el fondo la reunión, pero ya está hecho. Después, con respecto a lo que contaba Carnota, a mí me cuesta creer mucho todo este panorama, porque conociendo un poco el macrismo, van a simular que hay un gran acuerdo nacional, pero la verdad que a Cornejo no lo van a escuchar. De hecho, hace 2 semanas le pegaron una lustrada en la Casa de Gobierno descomunal. Por ahí a Frigerio lo escuchan un poquito. Me parece que es mucho... Es más para nosotros esto y para la Marketing. gente. Igual es verdad, están convocando a los gobernadores, los van a sentar, Macri lo va a escuchar. Y tercero, está todo tan desencajado que si vos te pones a pensar toda la guita, que no es directamente comparable, pero toda la guita que gastaron en contener el dólar, que se fue a 25, es muchísimo, muchísimo más de lo que sale el ajuste de las tarifas. Obvio. Son 90.000 palos el proyecto de la oposición de gasto para el Estado del ajuste de tarifas. ¿Cuánto gastaron en contener el dólar? ¿10.000 palos verdes? Sí. A mitad. En 2 meses. Entonces fíjate que no guarda quisieron... que en parte la corrida que tuviste, obviamente. en parte la corrida que tuviste es como consecuencia de las dudas que desde el propio gobierno y de la oposición aparecieron con un único ajuste fiscal que hizo el gobierno, que es el ajuste de tarifas. Totalmente. Es un ajuste fiscal porque te permite bajar subsidios. No solo el de tarifas. Déjame ver no solo de tarifas. la conferencia ese ajuste, de Duhovne y Caputo, y que también te quiero preguntar sobre los fondos, el Black Rock y el Templeton, ¿no? Parecen dos barcos del Sir Almirante Nelson en Trafalgar. El Black Rock... Muy famosos, enormes los dos. Sí, enormes. Enormes. Bueno, muy serios. ¿hasta dónde también nos tuvo la muñeca y la mano de Caputo ahí? Es la gran figura de estos días. Es la gran figura, es el goleador de estos días. Es el Armani de estos días. Les tapó bastante algunos penales, parece. Veamos esta conferencia de prensa, abre el profe Espert y después vamos a mostrarles un informe. A ver, queda claro que van a empezar a bajar gastos, van a empezar a achicar donde puedan. Obra pública. Y ya alguno hace un tiempo, desde adentro del gobierno, tiró como globo de ensayo, ¿recuerdan? El cobrarle la salud a los extranjeros y empezar a cobrarle
la educación a los extranjeros. Amadeo, ¿no? ¿No era un proyecto de Amadeo? No alcanza, poca plata. Bueno, Sí, sí, un proyecto pero de Amadeo. no saben qué informe trae Morando con los estudiantes extranjeros en Argentina. Pero primero conferencia de prensa para que el profe expert, el Thanos, el hombre del guantelete, chasquee los dedos. Hemos podido hacer esta licitación tal vez en lo que fue el peor día para los mercados emergentes del año. Y hago hincapié nuevamente en esto, es una licitación en pesos, a tasa fija y a largo plazo. No es común en un día como hoy ver una cosa así. Estamos convencidos de que la inflación va a bajar en la Argentina. Si uno mira la inflación del 2016 y la del 2017, vemos una clara tendencia a la baja. Con respecto a la crisis cambiaria, yo la llamo más una turbulencia. Por supuesto, reconocemos que el episodio por el que pasamos en estos últimos días algún impacto en la inflación de mayo va a tener, pero pensamos que el camino descendente de la inflación no se detiene. Nosotros no vamos a estar haciendo ninguna emisión en el mercado internacional por el resto del año, del 2018. Con respecto a la meta del 15, yo siempre ratifico que la meta es una meta, no es un pronóstico, es una forma de organizarnos dentro de nuestra política económica, donde el Banco Central tiene todo el apoyo del gobierno para aproximarse todo lo que pueda a ese objetivo. Profe, está reconociendo, bueno, ahora que van a intentar bajar la inflación, pero vamos a tu mirada, a cómo manejaron esto y explícame fácilmente qué es esto del BlackRock y de Templeton apareciendo. Sergio sobre los fondos puede hablarte más. ¿Me puedes explicar de qué se trata esto? No, lo de hoy, vos decís el día de hoy. Sí. No, el día de hoy, sin duda, lograr bajar el dólar, lograr renovar todas las LEVAC, sin duda que ha sido un buen día para el gobierno. Ahora, ¿es una muestra de confianza eso? No. Es un pequeño partidito dentro de un entorno crítico que está viviendo Argentina. No, de ninguna manera. Te repito, el lunes empezamos a jugar el verdadero partido, que es cuando el fondo empieza las conversaciones. Primero van a ser a puertas cerradas, entre ellos sobre el potencial acuerdo sobre Argentina. Acá el gobierno no puede quedarse dormido. Y hablando del ajuste, hoy leía, y vos lo planteabas, que el gobierno va a hacer una gran convocatoria para el ajuste. Está muy bien que metan a los gobernadores adentro. Pero no hay lugar para un acuerdo nacional. Tiene un mensaje que no vamos a decir de quién es, Mangel. Pero es uno de los hombres clave que debería estar, en el país, en la política. Debería estar uno de los hombres clave del Senado que debería estar haciendo prácticamente o ser parte del armado de este acuerdo. Primero dice que el único ajuste que hizo el gobierno claramente es tarifario, que no hay margen para un gran acuerdo nacional. ¿Con quién acordás? Nos pregunta, ¿no? Bueno, con los gobernadores, con los legisladores, dice tiempo de descuento, cada cual atiende su juego, el mejor aliado es el pasado reciente que espanta a los sectores medios, con eso llegás, pero no garantizás continuidad. Tiempo de descuento, ¿qué quieren decir con eso? Bueno, es un tema, ¿no? No va a ser fácil. Pero te está diciendo el tipo que tiene que generar el armado que no tiene con quién armarlo. El peronismo no quiere negociar nada. Hay algunos políticos que son referentes, hay que ver si quieren sumarse a pagar los costos políticos que tiene que enfrentar el gobierno en estos momentos para resolver las cosas. La clave, Romy, porque hace un rato Carnota dijo algo muy interesante, ¿no? Vos hablás con un lado y te dicen el ajuste fue feroz, hablás con otro y no hubo ajuste. Son unos blandos, ¿no? Ahora, ¿por qué se da eso? Porque lamentablemente esto es como una familia que, de vuelta, se fue de mambo con la tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces vos lo juntás a toda tu familia delante en la mesa y le decís, bueno, todos vamos a hacer un pequeño esfuerzo y de esto vamos a salir con ese pequeño esfuerzo en un corto tiempo. Si todos se ponen y hacen el esfuerzo, bien, salimos en un corto tiempo de este problema. Ahora, ¿qué pasa si la mitad de tu familia dice, yo no hago ningún ajuste? La otra mitad va a tener que hacer todo el esfuerzo. Bueno, eso es lo que pasó en la Argentina. Lamentablemente, acá el que hizo todo el esfuerzo fue el sector privado productivo, fue el que pagó todo el costo del ajuste, y por eso si vos hablás con un empresario o con un trabajador del sector productivo, lo que te va a decir es, no, qué gradualismo, fue de shock este ajuste. Ahora, la realidad es que el Estado siguió gastando a más no poder. O sea, el gran problema que tenemos es que la política no ha hecho el ajuste. Y ahora cuando hablamos de ajuste, lo que uno debería, y hablamos de gradualismo y de shock, por algo que se dijo en la mesa,
Lo que tenemos que pensar es qué tiene que ser de shock y qué tiene que ser gradual, ¿sí? Tener un Estado que fue hecho durante décadas para servir a la política y servirse de los ciudadanos, como tenemos hoy un Estado inútil para los ciudadanos, eso hay que reformarlo de shock. Lo que vos tenés que hacer es claramente usar la plata, debimos haber hecho, es usar la plata de la deuda, de estos créditos voluntarios que tuvimos, para morigerar el resolver esos problemas. Ahí tenemos, en ese libro que te traje, claramente las propuestas de cómo se hace. Cómo se hace para, por ejemplo, aprovechando la ley de empleo público, que dice que tenés un año de disponibilidad para una persona que se queda sin un cargo dentro del Estado, mantenerlo para no echarlo a la calle. Nadie proponía echarlo a la calle. Ahí es donde vos tenés que poner el gradualismo, ahí es donde tenés que poner la plata, en tratar de ver cómo pasas a esa persona que no hacía nada útil y a veces ponía un sellito que te complicaba la vida simplemente para justificar ese escritorio, ¿sí? ¿Cómo lo pasamos al sector privado? Ahí debimos haber puesto la plata, no lo hicimos. Yo lo único que le pido a la dirigencia política es, por favor, háganlo ahora con la plata de los organismos internacionales, porque ese es el último chanchito que nos queda. El profe Esper dice, con esto que agrega Aldo, yo me quedo pensando con lo que vos planteás esta noche, profe. El lunes, o sea, vos no querés hablar hasta que no sepas de qué se trata esto. Porque estamos no es pisando... que claro, a ver, como hemos hablado un montón. Claro, pero no se sabe cuánto nos van a prestar, qué nos van a pedir, qué nos van a pedir, no se sabe. No, a ver, primero, es importante ir, aunque más no sea, un poquito para atrás para demostrar la falta de memoria que tenemos. Apenas el gobierno dice que va a pedir un acuerdo con el fondo, que la manera en la cual la Argentina lo pide es una cosa que creo queda para los anales de la historia, porque nunca se pide así un acuerdo con el fondo. Vení fondo, no doy más, porque ya empezás perdiendo por goleada. Apenas Argentina anuncia que quiere un acuerdo con el fondo, la magia argentina, el delirio argentino, no, va a ser un acuerdo sin condiciones, nos van a permitir que esté ahí latente la plata. Como que vos podías girar contra la chequera, con la chequera. No es así. Ya lo dijimos acá ayer. No es así, no funciona así el mundo. Vos vas a tener que ir al fondo, proponer un programa, el fondo te va a discutir algunos puntos sí, otros no. Va a venir una misión. Va a venir una misión. Claro. Falta mucho trecho todavía para que esto se cierre. Tatito, ¿qué ibas a decir? Preparar un informe. Ustedes vieron que en la familia se hacen libretas de gastos, donde se pone cuánto gasta en su mercado, cuánto en la escuela. Bueno, el gobierno también lo hace. Y trajimos la libreta de gastos del gobierno del mes de abril, para mostrar un poco que el ajuste ya empezó, no es verdad que no empezó el ajuste, y de paso para pensar entre todos dónde se podría hacer más ajuste. Fíjate lo que es, estos son los gastos del mes de abril, ¿sí? Prestaciones sociales, otros gastos corrientes, gastos de capital, esos son los tres grandes gastos que tiene el Estado Nacional. Primer pantallazo de la pantalla, pues son muchos números, Tato. Primer número, miren lo celeste, ahora que dice prestaciones sociales, esos son jubilaciones, asignaciones familiares por hijo, subsidios a planes trabajar, planes diferentes programas. Bueno, en abril del 2017 se gastaron 91.000 millones de pesos, y en abril de este año 119.000. Quiere decir que la variación... Más, entonces ahí no hay nada de ajuste. De pesos. Esperá, acá no hubo ajuste, porque la variación interanual fue del 30%, una inflación del 24%, por el contrario. Quiere decir que el gobierno está poniendo más plata que antes. Ahí no ajustó. En jubilaciones y pensiones. Esto que es buenísimo lo que mostraste, Tato, porque el fondo podría venir y decirte achicame en esta columna. Exacto. En esta columna el gobierno no solo no está achicando, sino que está poniendo cada vez más plata. Digo esto para los que creen que no es un gobierno para pobres. Otros gastos corrientes. Acá empiezan los cambios. Subsidios económicos, segundo número, fíjate, dice 18.000 millones en el 2017, 15.000 millones en el 2018. ¿Qué variación es un subsidio económico? Es la tarifa, la plata que deja de poner el Estado para subsidiar las tarifas de servicios públicos. Ahí achicaron. Acá está empezando el ajuste. Aclaremos una cosa. Eso lo pagan los privados, eso no es ajuste del sector público. Eso lo pagamos nosotros. Eso lo pagamos todos. Abraham y el profe Esper. No, los sectores medios y altos, los bajos no, porque tienen tarifas sociales. Salarios. No es menor eso. Salarios sector público. En salarios también hay ajuste. Fíjate, tenés un aumento de año a año del 19%, a favor cuando la inflación es del 24% interanual. Entonces crecieron ahí. Ya está haciendo ajuste el salario. Está por debajo de la inflación. Transferencias a provincias también. Pará, Tato, un despacio, porque está buenísimo la placa. Me encanta esto. Está buenísimo esto. Está bárbaro. Decirte el ajuste en provincias, Tato. Ese aumento de las transferencias a provincias, 10,5,
que también está metido en los gastos de capital, no está desagregado, pero también hay transferencias de capital a provincias. ¿Por qué el gobierno transfiere 10,5 nada más en abril contra abril? Porque por otro lado, por los acuerdos de coparticipación que hubo en el seno de la Corte Suprema, le está transfiriendo más plata por los ingresos. Está bien, ponele ese que no, pero en los salarios ahí no hay ajuste. En tarifas hay ajuste, no hay ajuste en prestaciones sociales. Y vamos al último sector, que es el sector amarillo, que dice gastos de capital, que acá también hay un claro ajuste del Estado, que es transporte, vivienda, agua y alcantarillado, educación, todos gastos de infraestructura. Claro. Acá claramente hay un ajuste del 24,6% interanual. El ajuste no es verdad que no empezó. Fíjate lo que es gastos primarios totales, 14 puntos contra un 24% de inflación. El gobierno ya está ajustando. Antes de ir al Fondo Monetario Internacional. Dentro de los gastos de capital están las transferencias a provincias, que vos le mandás menos plata porque le estás dando más plata por el lado de los ingresos. ¿De dónde cortarías más ahí, José Luis? Mirá, no puede ser a ver, hay alguna cosa que acá con los gastos de capital no cierra, Tato. El gobierno no para de inaugurar obra pública, sin embargo, los gastos de capital están cayendo. Va más lenta la obra pública. Dos cosas. Va más lenta la obra pública. Ok, se está haciendo pero no se paga, porque esto es base de caja. La otra cosa, hay algunas PPP que ya se están haciendo, que no están puestas como gasto, pero se hace igual. Bueno, y la otra cosa que falta, y es muy importante, es el gasto en intereses. Los intereses de la deuda pública están volando. Eso es otra discusión. Si vos, vos no, como es parte del gasto. Es parte del gasto. ¿Cómo lo ajustás Si vos pones, obviamente no vamos a defaultear la deuda. Bueno. Pero tenés que ponerlo como gasto los intereses. Está bien, pero yo te estoy mostrando que el Estado ya está haciendo ajuste. Ya está haciendo ajuste. ¿Cuánto más? No, el fondo no te va a dar plata para pagar los intereses. Eso es lo que pregunto. El gasto está creciendo a la velocidad de la inflación. Voy a mostrarles el informe que trajo Morando, porque va ligado a esto. Y voy a leerles un artículo del martes 27 de febrero, martes 27 de febrero 2018. Martes 27 de febrero de este año. Impulsan un proyecto para cobrar por la educación universitaria y la salud a extranjeros sin residencia. Lo presentaron diputados de Cambiemos. Para los residentes permanentes seguirá siendo gratis, pero para el resto la iniciativa establece que el Estado podrá exigir una compensación a su país o incluso cobrarles a los ciudadanos si no hay reciprocidad. Bueno, después de que el jefe de gabinete, Marcos Peña, respaldara la iniciativa del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, 2 de la mesa chica. Gerardo Morales, que entra a la mesa chica, claro, sí, y Marcos Peña, que es parte siempre de la mesa chica. Entonces estamos leyendo un artículo de hace 3 meses de un proyecto que después quedó trunco para cobrar por la educación universitaria y la salud a los extranjeros sin residencia. Cuando ahora pidan el crédito al fondo y el fondo les pida achiquen acá, ¿por qué no pensar que este sería un punto? Nos adelantamos, hicimos un informe que lo va a presentar Morando sobre la cantidad de gente que estudia en Argentina. A ver, yo no estoy de acuerdo con que se le cobre a un extranjero. Me parece que Argentina tiene una historia de exportar con residencia, exactamente. No tengo muy claro cómo es aquel que viene, se recibe de médico y automáticamente con el título se va a vivir a otro país. No sé, no lo tengo claro. Ahora te lo cuento, explícame, presentame el informe, a ver de qué manera me lo presentas, dónde lo hiciste y en qué contexto. Vamos a recorrer un poco universidades, hablar con estudiantes y hablar con los responsables de las universidades para que nos expliquen cómo vive un estudiante que viene acá a la Argentina, que no paga por la facultad, un estudiante de grado, obviamente residente legal en la Argentina, y por qué vienen tantos. 2 datos importantes para entender el informe. Se habla que la Argentina es el país con más estudiantes extranjeros de toda la región. Es muy difícil comprobarlo esto y chequearlo porque hay países que no tienen datos oficiales, pero dicen que somos un imán para los estudiantes. Y segundo, cualquiera de ustedes que vaya a un hospital público o una clínica privada va a ver que un altísimo porcentaje de residentes, es decir, de médicos que están haciendo la especialización, que son de afuera. ¿Por qué? Porque vienen a estudiar acá, practica laboralmente acá y muchos después se van a su país. Acá en el informe lo van a entender mejor y después te doy un par de datos más. Se recibe un médico, un chico que sea, no sé, colombiano, sí, o venezolano. Sí. Se recibe de médico, hace la residencia y luego se va a su país. Claramente. No se le cobra por eso. No se le cobra. Si es una carrera de grado, no se le cobra. Si es un posgrado, sí. Hay 2 cosas que te dicen todos. Primero, que es mucho más barato estudiar acá, porque una carrera, incluso en una universidad pública, en cualquier lugar de Latinoamérica, es carísimo.
Y segundo, es un país barato para vivir. Cosa que a mí me cuesta entenderlo, pero ellos dicen que es barato. Vamos a ver el informe. Después de la devaluación. Porque puede venirse barato. algo. Reitero, lo estoy leyendo, 27 de febrero de 2018, un diputado de Cambiemos propuso un proyecto para cobrarle educación universitaria a los extranjeros sin residencia. ¿Qué es un extranjero sin residencia? ¿Alguien que vive por 5 años tiene residencia? Vos cuando entras a la Argentina, cuando pasás por la puerta de migraciones, tenés 3 tipos de trámites. Una residencia temporal, una permanente y hacerte ciudadano de alguna manera. Residentes son los que están legalizados y que el Estado reconoce que entraron acá legalmente. Pero alguien que se va a quedar 5 años a estudiar en Argentina, ¿es residente? Sos residente antes de quedarte a estudiar. Eso es un trámite y te convertís en Tramitan residente. la residencia, te transformas en residente. Están mezclando 2 residencias. La residencia que es el médico cuando se forma y la residencia que tengo yo como te país. estoy hablando de la residencia como extranjero. A ver, ¿a quién se le cobraría la educación, suponte que estuviese prosperado? Educación universitaria se le debe cobrar a extranjeros sin residencia. ¿Qué son extranjeros sin residencia? Los que no tienen ningún trámite legal y no están blanqueados, que están viviendo en este país. Cruza la frontera y se anota, digamos. En ese proyecto, porque acá hay 2 proyectos distintos, uno que tiene que ver con salud y otro que tiene que ver con los estudiantes. En el proyecto, por lo menos es el de Amadeo, es uno de los proyectos. Es inconstitucional, hay que decirlo. Bueno, la Constitución no permite hacer pero eso. lo que decía era evaluar, digamos, la capacidad económica que tuvieran los estudiantes extranjeros que venían a la Argentina a estudiar, y en función de eso habían hecho un cálculo que les podían cobrar $1.000 más o menos, que tenían $1.000 para pagar por mes, y con eso generar un fondo de becas para estudiantes argentinos que pudiesen cursar una carrera universitaria. ¿Por qué quieren hacer eso? Ese era el proyecto. Vos vas a Palermo y acá muy cerca y hay un montón de estudiantes de afuera que pagan $1.000 para vivir en Palermo y no se le cobra a la facultad. Entonces, Claro. si vos tenés $1.000 para vivir en un departamento en Palermo, Paga algo se y supone genera un que fondo. deberías colaborar con la facultad. Estás contribuyendo igual al producto. Pará, yo capto cara. ¿Qué pasa, profe? ¿Cómo? Es un buen negocio para Argentina. Sí, Para mí también. Este es un diputado de Cambiemos. Sí, Amadeo. ¿Y por qué no se bajan los salarios y financian ellos? Claro, digamos. Ya que sean solidarios en esta hora crítica. ¿Puedo ver el informe? Sí. Lo mostramos y abro con vos, Sergio. Veamos. Últimamente ha habido un gran flujo de estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, vienen a la Argentina. Eso es por la oferta que tanto en grado o posgrado tiene nuestra querida universidad. Soy de Colombia. ¿Cuál es la falencia? ¿Cuál es el problema en Colombia? Educación gratuita. Incluso si quiero estudiar en una universidad pública tengo que pagarla. Quiero estudiar medicina y la carrera es una de las más costosas allá. En Perú también son muy buenos en la educación. Lo que pasa es que es muy difícil ingresar a una universidad allá. Tomas un examen y si no la agarras o te falta un punto en el examen, tienes que volver a ingresar. Así, a cambio acá, por lo menos aquí te ayuda la CBC para poder ingresar. Soy María, soy de Barcelona. Lo que más me parece increíble es que haya profesores que trabajan por amor a lo que hacen, porque eso no existe en mi país, ni en mi ciudad ni en mi continente. Ha ido creciendo de los últimos 2 o 3 años en adelante, que ha ido creciendo bastante la cantidad de extranjeros en la UBA. Y la verdad es que hay mucho. Yo el año pasado también cursaba con otros extranjeros y mis amigos eran 2 de Perú, una de Venezuela, otra de Chile. La mayoría eran extranjeros. Igual yo soy del sur de Santa Cruz, como que es muy distinto allá. Soy de Lima, Perú. He venido seleccionado por un programa de intercambio. Respecto a mi universidad es bastante liberal, ¿no? Porque en el sentido de que los estudiantes expresan bastante su ideología y me parece excelente, ¿no? Que tengan mente abierta y que la universidad les permita expresar sus opiniones. La educación pública en Perú es limitada. El Estado ofrece solamente paga el acceso, ¿no? Para los estudiantes universitarios, pero programas como este no los hay, ¿no? El último ranking QS nos ubica en el top 100, nos ubica en el puesto 75. Sobre 20.000 universidades, la UBA es la número 75 del mundo y es líder en Latinoamérica. Algunos casos de estudiantes, chiquito el informe, ¿no? Pequeño, cortito. ¿Qué sacamos en conclusión? Te cuento algo rápido para que entendamos primero el lado de los estudiantes y después el lado de los estados. A ver, en la gran parte de Latinoamérica, la mayoría de los chicos tienen dificultades para entrar a la universidad. Es decir, los exámenes de ingreso son muy difíciles, tenés que estudiar mucho. Yo hablaba con un estudiante que me decía que tuvo que estudiar 3 años, que le fue mal y se vino a estudiar acá. Segundo, las universidades privadas cuestan casi el doble en dólares que en la Argentina. Y además los cursos de preparación que tienen que hacer para entrar a la universidad son muy complejos. Acá tenés 1 año de CBC, o 1 año y medio, si te retrasas un poco. Y la UBA, que es una educación de excelencia para muchos, es gratis. O sea, no, lo paga alguien, pero no lo pagan los estudiantes. Desde el lado del Estado, yo entiendo lo que vos planteabas en la nota de Amadeo y de las autoridades o de los diputados. Si vos le preguntás a la UBA
La UBA te dice que de 320.000 alumnos que tienen, creo que hay unas plaquitas ahora para ver, hay 14.000 alumnos extranjeros en la Argentina. Eso quiere decir que es nada más que el 4%. La realidad es que con el 4% de alumnos cobrándole una cuota tampoco vas a hacer demasiado dinero como para zafar. Ahí tenemos, los extranjeros deben tener residencia para poder anotarse, es decir, vos tenés que estar legalmente establecido en el país, tenés que pasar por migraciones, tenés que hacer un trámite, si no, no podés estudiar en la UBA, no te dejan hacer el CBC. La UBA siempre aclara que lo que vos podés estudiar gratis es una carrera de grado, si querés hacer un posgrado, vale casi lo mismo que en cualquier lugar de la región. Ahí está el problema que estamos planteando antes de que si vos querés cobrar a los extranjeros tenés que modificar la Constitución, porque así como siempre se quejan de los famosos tours estéticos que vienen a hacer de todos los países de la región a los hospitales argentinos, la Constitución te impide que vos le cobres a un extranjero para darle un servicio que es público. Los posgrados, aclaran siempre en todas las universidades, no son gratis, lo que son gratis es las carreras de grado, y la carrera con más estudiantes en la Argentina extranjeros es medicina. De hecho, en el departamento donde yo vivo tengo una vecina que está estudiando medicina y me contaba esto que estaban contando, que es buenísima la educación argentina, que no le cobran y que Argentina además es un país muy conveniente económicamente para vivir, que la comida es más barata, el transporte obviamente es mucho más barato, por eso vienen tantos. Una cosa que es una realidad es que la Constitución no dice que vos no le podés cobrar a un extranjero. Lo que dice la Constitución es que vos no podés discriminar a un extranjero. Y a partir de ahí yo lo que propondría, y esto va a ser muy polémico, es que el proyecto de Amadeo pague todo el mundo que puede pagar. ¿Por qué? Porque yo me recibí en la UBA, ¿sí? Hubo un señor que es barrendero que no pudo mandar a su hijo a la escuela a terminar el secundario, que hablar de entrar a la universidad, que me pagó a mí para que yo gane mucho más que su hijo. Totalmente. Si a alguien le parece eso justo, a mí no me parece. Y siempre me pareció una barbaridad que cuando vos mirás las estadísticas, más del 70% de los chicos que están ahí adentro de la universidad eran como yo, que veníamos de colegios privados, que pagábamos muy bien el colegio privado. Mientras que los pobres no pueden llegar. ¿Por qué no hacemos eso? Hacemos ese fondo, todos los que pueden pagar que lo paguen, y con esa plata veamos que los chicos del señor que me pagó a mí no pudo mandar su hijo al colegio, termine el colegio y pueda hacer la facultad. Hay que revisar el concepto de lo gratuito. Exactamente, no existe lo gratuito. Me pagó a mí un barrendero eso. Pero el otro es muy bonito, es muy demagógico, es muy bonito, y por supuesto después tenés un montón de chicos cortándote las calles por algo que es una barbaridad y una injusticia. Yo puedo modificar un poquito el ángulo. Yo no puedo creer que estemos discutiendo esto. Me da un poco de vergüenza. Es que no estamos discutiendo esto. No, bueno, me da vergüenza lo que estamos discutiendo. Me da vergüenza que la Argentina discuta ajuste. Me da vergüenza que sigamos en una urgencia absurda y no miramos que este país no tiene un proyecto de desarrollo, no tiene un proyecto de crecimiento, no está pensando cómo triplicar las exportaciones en 20 años, está pensando en la chiquita. Todo el tiempo. Me da vergüenza. ¿Cómo vas a pedir a un gobernador que venga a un acuerdo para cortar el gasto? Te va a decir que no. Aunque sea un poquito más vivo, decirle, flaco, hagamos un proyecto que empieza con un ajuste, después vemos qué pasa, aunque para engañarlos. No podemos discutir esto, es una vergüenza. Este país está pensando en una baldosa. Se apaga, se apaga. No, escucha. Se está apagando. A ver, si seguimos así se apaga. ¿Ustedes se imaginan a Sarmiento pensando así? Pero lo pensó un diputado, lo pensó Amadeo. ¿Ustedes se imaginan lo pensó Cambiemos? ¿A los tipos que hicieron este país en serio? Pensando una Argentina chiquitita que se ajusta. Por supuesto que hay que cumplir las metas fiscales, hay que pagar al fondo, hay que cumplir la deuda. Obvio. Lo que digo es, pensemos una vez en grande. No podemos seguir pensando en dónde ajustamos, le sacamos a los extranjeros para... No puede ser. Pero a ver, eso que vos dijiste es cierto, pero ¿alguien se puso a pensar por qué tenemos una Argentina cada vez más chiquita? ¿Y por qué tenemos que hacer cada vez más ajuste? Fundamentalmente porque tenemos un Estado cada vez más grande que se chupa todos los recursos del sector productivo, se achica el sector productivo, obviamente el Estado tiene que salir a contratar todos esos empleados, es cada vez más grande y el país más chiquito. Eso es un desastre. Quiero aprovecharte los minutos, quiero hablar de pesca ilegal con vos. Voy a hablar de Chicone el día de hoy. Hubo una audiencia por Chicone a la mañana. Nos metemos en el tema, Romy. ¿Qué pasó en tribunales? Estamos llegando a las últimas instancias del primer juicio por Chicone que llevó al vicepresidente, entonces vicepresidente y exministro de Economía, Amado Boudou, al banquillo de los acusados. Hoy fue un gran día para Amado Boudou.
y la defensa de Vudú está muy contenta con lo que pasó y fue un gran día para varios que pensaban que hoy podían tener un día complicado. ¿Qué vamos a ver? Especie de volantazo. ¿Dos tapes de qué? Vamos a ver un juicio. Viste que muchas veces preguntás, bueno, ¿cómo es el juicio oral y público? Este es. Te contaba que pueden, a lo largo de todo el proceso del juicio oral, este es por la causa Chicone, por lo que se supone que era cohecho y negociaciones incompatibles, porque se había interesado por la cosa pública, digamos, por algo que no podía en función del cargo que ostentaba en ese momento. Vamos a ver al íntimo amigo de Amado Vudú, a Núñez Carmona, que dijo, yo quiero hablar. Habló y fue muy largo y fue muy interesante lo que dijo, porque le tiró mucha tierra al arrepentido a Van der Broele. Dijo que era un mentiroso, que no decía la verdad, que en ningún momento nada de todo lo que él dijo ante las distintas instancias de la justicia había sido cierto. Vamos a ver lo que declara. A ver si primero está Núñez Carmona. En el juicio hoy frente a los 3 jueces. Dale, esto es un juicio en Argentina, esto es oral y público, entonces podemos tener lo que pasó allí. Vean. En el año 2009 decidimos tratar de, en un terreno que habíamos comprado, construir un edificio que finalmente no se pudo hacer. He hecho infinidad de actividades. Ninguna vinculada a Vudú, solamente su participación accionaria en Inversiones Aspen y la participación accionaria en Hábitat Natural, que era un terreno para la construcción de un terreno y quedó en eso. Vudú nunca se dedicó a ser empresario. A ver, primer tape y ahora vamos al segundo. Sí, acá lo que Núñez Carmona dijo fue, yo viajé por el mundo, somos íntimos amigos, pero Vudú no lo conoce a Van der Broele, no tiene ninguna relación. Recordemos que el departamento de Amado Vudú en Puerto Madero lo alquilaba Alejandro Van der Broele y Núñez Carmona dice, yo sí lo conozco, pero Vudú no lo conoce, o sea que fue un muy buen día para Vudú. Además dijo, Vudú nunca tuvo nada que ver con Chicone y las negociaciones en todo caso las llevaba yo con Moneta, y no es cierto nada de todo lo que vino a decir Van der Broele. Acordate que yo ayer te contaba que hay muchos abogados que ya denunciaron a Van der Broele por diciendo que es un mentiroso y que tenga una consecuencia penal el haber mentido con la figura del arrepentido. Y después habló Amado Vudú. ¿Lo escuchamos? Dale. Mi participación en el supuesto cohecho está basada en 2 supuestas reuniones. No ha habido en esta causa ni un papel, ni una sociedad, ni una relación, ni un testigo que me vinculara a mí a dicha acción ilegal. Muy por el contrario, Alejandro Van der Broele, que fue durante más de 5 años sindicado mediáticamente como mi testaferro, dijo la verdad. Dijo que no me conocía, dijo que me había visto una vez en un bar de lejos, entre un montón de gente. O sea que fíjense, ¿no? Meses y meses diciendo que un fiscal tenía un video arriba del escritorio, que tenía una foto en un cajón, que ya iba a salir, que iba a salir. Como siempre yo sostuve y como terminó reconociendo Van der Broele, era mentira. ¿Por qué 2 personas como Nicolás y Héctor Chicone inventarían la existencia de 2 reuniones? ¿A usted le parece que no sería mejor preguntárselo a alguno de ellos? Si lo estoy preguntando. Me está preguntando a mí algo que yo no puedo responder. Está claro que mintieron. Lo que no sé es por qué. ¿Y los jueces le creyeron? Es un hábil declarante, Vudú. Hay que ver qué es lo que pasa con los jueces, hay que ver qué es lo que pasa con... ¿Por qué decir que no conoce a Van der Broele? ¿Por qué él dice que no conoce a Van der Broele? ¿Por qué él dice que no lo conoce? Porque todo esto surge, ¿te acordás? Por la ex mujer de Alejandro Van der Broele. No, me acuerdo cómo surge, pero digo, el que no lo conoce dice él que no lo conoce. O sea, es cuestión de creerle a Vudú que dice que no lo conoce. Pero acá lo importante es que el plan de facilidades se lo dio Vudú. Echegaray se oponía a dar un plan de facilidades a Chicone y se lo dio Vudú. La abogada Vudú dice otra cosa. Vudú dice que él lo hizo a pedido de la FIP, al revés. Él hace su defensa. Pero por eso digo, a ver, yo no sé por qué hoy es un gran día para Vudú. Ojalá yo nunca tenga un gran día sentado declarando en un... Bueno, obviamente en el marco del juicio, Fer, no estoy diciendo que se levante y dijo qué suerte toquía como Oropi. No, te estoy diciendo en el marco de un juicio oral, en las últimas instancias... Pero esto de que no conoce a Van der Broele, él dice que no conoce a Van der Broele. Él dice todo lo que tiene que decir para tratar de zafar de la situación. A lo mejor es cierto que no lo conoce. Lo que digo es, tampoco demos por hecho que no lo conoce. ¿Pero vos te acordás el famoso video que todo el mundo decía que va a aparecer en el dúo? No hay una foto, millones no hay una de cosas se dijeron. También es raro, yo no le alquilo un departamento y le sigo pagando las expensas. Y también es raro que Van der Broele haya dicho durante mucho tiempo que no lo conoce y ahora se arrepintió y dice que lo conoce. Por eso digo, hay tanto dando vuelta que no podemos agarrar algo como cierto, porque lo dice Vudú. Ahí hay un punto clave que tiene que ver otra vez, y ayer lo contamos, la figura del
al arrepentido. Quieren saber si efectivamente en algún momento Van der Bule trató de hacer un acuerdo con el gobierno, si ese acuerdo fue pago. Sí. Eso lo van a plantear como la nulidad, porque el gobierno Está pagaría dentro una del programa figura dentro del programa del de impuestos arrepentido. y Lo testigos compararon, arrepentidos. Cobran déjame contar sueldo lo que y tienen pasó, 1.200.000. Tiene, según Núñez Carmona, le manda un WhatsApp diciendo me mandé una cagada donde se termina de desarmar el Pero sí, todo eso lo acuerdo dicen porque ellos, trascendió. está bien, pero todo lo dicen ellos que Chicos, se yo les están estoy contando- defendiendo. exacto, yo estoy contando Oiga, lo que pero está bien, pero digo, Bueno, no conozco a Van der Bule, no conoce a Van der Bule, él dice que no conoce a Van der Bule, porque se está defendiendo. pero es como dice ¿Qué Tato, sabemos los si está jueces, mintiendo? van a ponderar y van a ver qué es lo Carmona que tiene una tarjeta Claro, de acceso a por mucha eso, economía, tienen que ponderar y Pero ver si ¿sabés es cuál- cierto o no es cierto, ¿sabés no digamos cuál que es es el gran cierto. problema de este juicio y por qué le juega, digamos, intuyo que le juega a favor a Vudú? El problema de este juicio es que los otros arrepentidos, horrible, todo desprolijo, pero Tejeldín cuando le hicieron el pago de los 400.000 por AMIA, Ponta Cuarto con el tema de las coimas en el Senado, los arrepentimientos fueron en la etapa de instrucción. Entonces, cuando vos llegás a juicio, podés discutirlo. Acá fue raro. Acá Van der Bule se termina arrepintiendo casi cuando está llegando a juicio porque le abren una especie de ventana, ¿se entiende? Entonces, bueno, ya no tenés mucho margen para discutir. Eso yo creo que le termina jugando a favor a Vudú. Insisto que va a ser, cuando él dice, pregúntele a los chicones dicen, señores, acá vino Vudú, me apretó, me pidió el 70% de la empresa porque se la quería quedar. Lo que no entiendo es por qué no creerle a Van der Bule arrepentido y sí a Vudú. La sentencia se espera para antes de junio, el 27 de de mayo. todos modos, las termina pruebas ahora. están, las pruebas están sin Van der Bule, las pruebas de que Vudú a través de tercero compró Chicone están igual. Están en la documentación, en las transferencias accionarias, así que lo de Vudú se sumó después, lo de Van der Bule. Claro, pero acá aparece Núñez Carmona, que es el amigo íntimo de Vudú, diciendo todo lo hice yo, fue por mi cuenta, lo hice yo con Moneta. Moneta está en estado prácticamente Eso, pero es el amigo íntimo de Vudú. Vegetativo. Si lo quiere salvar a sí. Vudú, ¿qué va a decir el amigo íntimo Bueno, de porque Vudú? él también, acordate que él también estuvo preso. No, ya lo sé, pero quiero decir, a ver, son reos que están siendo acusados en un juicio. ¿Qué querés que digan? Sí, yo lo conozco a Van der Bule, sí, mi amigo Vudú es culpable. Más vale que van a decir todo eso. como un póker de Después son los mentiroso, jueces digamos. los que tienen que dirimir la prueba y ver quién tiene razón. Por ahí es inocente y queda a salvo de todo, pero por ahí no. Vamos a ver pesca ilegal en el sur. Daniel, ¿cómo presentamos esto? Me pareció interesante. Ayer veíamos los videos que traías en producción y quiero compartirlos con la audiencia, porque también esto tiene que ver con que Argentina pierda dinero día a día. A ver. ¿La guerra del calamar te gusta el título? Sí. La guerra del calamar. Ascendió Platense, viejo. La guerra del calamar, hermano. No metamos tema futbolístico. 240.000 toneladas de calamar se lleva la flota china, la flota coreana, en la milla 201. Hay un enorme esfuerzo. Bueno, ahora vamos a ver el video de la prefectura cuando se capturó a uno de esos buques que estaban en la milla 201, se metieron en las aguas territoriales argentinas, en el mar territorial argentino, y la prefectura tuvo que disparar. Si vos querés, podemos ver ese video donde por primera vez tuvo que usar ráfagas de ametralladora para que este pesquero chino dejara de escaparse por haberse metido en aguas territoriales argentinas. Hay una foto, Ale, que la vamos a ver después, que cuando pescan de noche, porque hay que encandilarlo al calamar, es una ciudad, ahí está, mirá esa foto. Vos tenés 300 buques en la milla 200, una ciudad flotante, ese es un buque ahora de la Armada que está... ¿Esto están pescando? Esas luces, ¿qué son? Un pesquero. Cada luz es un pesquero potero. Cada luz es un barco que puede pescar entre 20 y 70 y 80 toneladas cada 20 días. Pero discúlpame, ¿esas luces están dentro de mis 200 millas marinas o afuera? Que a veces... Están en la milla 201, pero ¿qué pasa? Están afuera. Están afuera, ¿qué pasa? Eso es la parte ilegal. Ahí pueden pescar, esa parte Ahí es pueden. Ahí pueden pescar, pero ¿qué pasa? Si el cardumen se mueve, ahí están los esfuerzos de la prefectura, los esfuerzos con los pocos recursos que hay también de la Armada para tratar de capturarlo. Se capturó, en los últimos 8 años se han capturado 76 buques. El último con disparos, no sé si por ahí... Ahí está, mira, esas son las fotos. O sea que si el cardumen llega al límite ya no lo puede tocar. Ya no lo puede tocar. Es genial. Son nuestros calamares. No, cuando pasan dicen pido gancho, no me pueden... Y también... Ahí está la pasan a ser calamares argentinos. Exactamente. Bueno, esto es un problema también porque ahí estamos cerca de Malvinas, hay que buscar la cooperación con los británicos, que ellos también dan permiso de pesca de su lado. Hay un mapa en tiempo real, yo no sé si la producción lo pudo armar,
que está ahora en internet. Mirá, ¿ves eso ahora? Esto es en tiempo real, Ale. Ahí esos todos. Esto como cuando veíamos lo de Lara San Juan, ¿no? Los que buscaban. Bueno, exactamente. Bueno, a esto se dedicaba Lara San Juan, claro, ¿no? A controlar esto también. Claro, usted fíjese, son buques pesqueros que están ahora pescando en cómo se están moviendo, se están desplazando. Entonces vos vas a ver que enfrente del Golfo en San Jorge y al norte de Malvinas hay una concentración enorme de buques pesqueros, aunque ahora sea temporada baja, y después que se mueven hacia Mar del Plata porque también buscan la merluza. Y después vas a ver sobre la hidrovía, que es otra cosa impresionante, todos esos buques verdes, esos puntitos verdes que se meten por el río de la Plata al río Paraná, que parecen una autopista. Parece la Panamericana un domingo a la noche la cantidad de buques que hay. Dani, ¿no? la diferencia entre lo rojo y lo verde, ¿cuál es exactamente? Unos son buques de pesca, otros son buques de carga. Okay. Y si vos con el mouse posicionás es increíble esta página en internet, te dice el destino, a dónde va, claro, quién es la empresa. La bandera. Es una cosa realmente impresionante, pero ya en los últimos 8 años hubo que capturar 76 buques que se pasaron siguiendo a los cardúmenes, y estamos hablando de muchísima plata que pierde la Argentina. Pese a los esfuerzos que hay para controlar. Todos los barcos estaban uno al lado del otro, pescan todos. Todos esos son buques que uno tira y no saca nada, y ellos están uno al lado del otro. Hay que dejar de comer rabas por 2 años. Sí. Vamos a hacer huelga de calamar. Huelga de rabas. Huelga de dientes contra los calamares. Qué buenísima. Los calamares ¿Por qué vuelve Ernesto Sanz? Por esto que veníamos hablando. La verdad que sorprendió a todos. Hoy al mediodía el gobierno, vos hablabas con cualquier funcionario del gobierno y te decían, ¿viste quién vuelve? Ernesto Sanz. Es una figura rutilante del comienzo de Cambiemos y se suma a esta troupe. Yo entiendo que tiene que ver con las negociaciones con el peronismo y con el radicalismo. Nunca se entendió por qué se fue, ¿no? ¿Lo Nunca quedó muy claro por qué se fue. Lo va a decir. No, bueno, nunca quiso llegar, ¿no? Era una mezcla de... ¿Dónde lo va a decir? En La Nación Más, creo que a las 10 de la noche, un reportaje. Iba a ser ministro de Justicia, ¿no? En el iba a ser diciembre del Justicia. 2020. Bueno, ese es el tema. Él es un hombre muy influyente del Consejo de la Magistratura. Atentos, porque si vuelve, vuelve. O sea, cuando te invitan, te invitan. O sea que vuelve con poder, no va a volver solo a ir a una reunión una vez por semana. Va a empezar a pesar en la justicia. Como una minisecta, digamos. Ellos saben en quién confiar. Sí, que venga Sanz, vos contanos todo, andá Sanz. Puede decir que no abrieron la inscripción a la... Bueno, ¿sabés qué pasa? Si vos lo llamás, vuelve y no le das bola, se te van 2 semanas y es un escándalo. El presidente si vos lo invitás, Y Sanz no está... De hecho, Sanz no quiso ser ministro de Justicia, entre otras cosas porque estaba el Tano Angelici haciendo lobby en tribunales. O sea, es un tipo que no va a estar porque le cae, porque no sé qué. Si está, está. Y va a ser una figura de peso. Atentos a Ernesto Sanz para lo que viene. En 2 minutos empezamos a vender porque nos vamos a ir unos minutitos antes. Hay muchísimas cosas para hablar en esta noche realmente muy movida. ¿Me preparás? Macri con su gabinete pidiendo el acuerdo nacional. Quiero hablar un poquito de política con mis compañeros, con Sergio, con los muchachos acá, con los chicos. ¿Lo tenemos? Ah, perdón, ya lo había puesto. Perdón, el gran acuerdo nacional. Bueno, a propósito de eso, hoy la izquierda y el kirchnerismo salieron rápidamente a decir acuerdo con el gobierno no, y no sé qué cuánto, a escupir rápidamente el asado. El resto del peronismo... No, bueno, ahí hubo, por un lado, el gobernador Schiaretti, que adelantó ya una postura favorable a un acuerdo. Habló por él, pero habló también por los gobernadores, porque él tiene un rol de primus inter pares por una cuestión de seniority. Y después, la verdad que el gobierno habló con sindicalistas afines en la CGT, que también... Quedan todavía, sí. El tema es, ¿a cuántos vas a tener dispuesto a sentar en una mesa que vos no sentaste el primer día? Obviamente, además, a poco de la elección en el 2019, donde cada uno empieza a jugar su partido. Que pagar. Pero el partido que van a jugar los gobernadores, ojo, es el de sus provincias. Y también, en una crisis se hunden todos. Pero ojo, porque también esto, nos vamos todos a esto también, de acuerdo a cómo se plantee desde el gobierno, esto también puede desnudar mezquindades políticas. Obvio. Digamos, porque también puede haber una silla vacía y decir, ¿te diste cuenta? Lo llamé y no se quiso sentar. Entonces, me parece que ahora empieza algo que hay que empezar a observar con mucha atención, pero a mí me parece que el que corre de atrás es el gobierno. Porque la verdad es que no lo hizo el primer día, porque reitero, porque cuando hoy Marcos Peña dice el gran acuerdo nacional es para discutir lo que vamos a gastar en el 2019, es porque está diciendo no podemos gastar más de lo que tenemos, lo dijo así,
Y yo lo que, digamos, la pregunta que surge es, ¿por qué sí se podía gastar más de lo que tenías antes? Y no lo llamaste antes. El 2017, el 2018. Hubo 2 presupuestos que ya se votaron. Que ahora vos no podés gastar más de lo que ya tenías. Bueno, lo que pasa es que los quieren sentar a los gobernadores y decirle, mira, danos una mano, hay una frase sí que quiero compartir de Vidal hoy, que plantea algo que le quiero charlarlo con el politólogo aquí, con esta mente preclara que es Bernstein, justamente donde plantea que no parece no haber salida entre Cambiemos y el kirchnerismo o el peronismo. ¿Lo podemos ver? Dale. Estamos atravesando un momento de dificultad en un camino que sigue siendo el mejor camino posible, que no es ni más ni menos que tratar de poner las cuentas del país en orden lo más lento que el crédito nos permita para que la gente no tenga que sufrir tanto. Es así de simple. Vamos a hacer todas las correcciones que sean necesarias para que funcione y que vamos a convocar a quien haya que convocar. Porque también hay que decirlo, así como digo que no somos iluminados ni nos creemos dueños de la verdad, en estos 2 años no ha aparecido, frente a estas 2 alternativas que yo digo que están claras hoy, ¿no? O volver a una política kirchnerista o hacer un ajuste brutal, no ha aparecido ninguna propuesta ni de ningún economista ni de ningún sector político que diga cuál es la alternativa al gradualismo sin ajustar brutalmente a la gente y sin hacer kirchnerismo. ¿Hay respuesta a eso, profe? Sí, pero claro. Desde la economía, desde la política, a ver, contame. ¿Querés que hable Sergio? Sergio, dale. Después yo creo que María Eugenia siempre se mostró como la que ofrece un matiz distinto, más humana, más reflexiva, más autocrítica. Es la voz dentro del oficialismo, yo diría, más sensata, menos fundamentalista, y hoy lo ratificó. Creo que de todas maneras sigue jugando con el juego de las polarizaciones, porque es una política muy hábil y pone 2 imposibles, entre comillas. Un ajuste brutal que pondría al gobierno casi en una situación de conflicto generalizado y, digamos, un kirchnerismo camino a Venezuela. En el medio hay, como diría más, una amplia avenida donde se mueve el gobierno con cierta flexibilidad. Es un juego retórico inteligente. En la práctica, ella lo que dijo es algo muy importante. Si nos equivocamos, vamos a rectificar, que es lo que está pasando ahora. Bueno, profe. María Eugenia Vidal te presenta una falsa dicotomía. A ver, vos tenés gente. Ella dice el agente. A ver, en el país vos tenés gente que vive del trabajo en el sector privado, y tenés gente que vive del trabajo, y la gente que no vive del trabajo del sector público. Un jubilado ya trabajó, vive del Estado. Una persona que recibe planes vive del Estado. Un empleado público vive del Estado. Entonces vos tenés gente en los 2 lugares. Pero parece ser que para el político, ajuste o gente es solamente lo que vive del Estado. O sea, su clientela, la que le tiene cautiva para el voto. La que está en el sector privado no existe. María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires la reventó al campo con el impuesto al minero rural. Lo mandó a la quiebra directamente, además de la sequía. O sea que para María Eugenia Vidal el campo, o la gente del campo, no es gente. Para ella es gente preservar la planta de personal, preservar los planes sociales, preservar las jubilaciones que paga su caja. ¿Me entendés? Aquí hay una falsa dicotomía. No es así, señora María Eugenia. En el sector privado hay gente y hasta ahora el ajuste lo han hecho ellos. Con la super tasa de interés, con la devaluación, con la inflación, con el ajuste de tarifa y con sus impuestazos, ¿sí? O sea, aquellos que pedimos que los que viven del Estado se ajusten, ¿qué significa? Que este sector, el privado, la deje de pagar siempre, siempre. El tachero, el que tiene una tintorería, un comercio, no son oligarcas los que viven en el sector privado. Somos nosotros, son los chicos detrás de cámara. Porque siempre se piensa acá. ¿No se no, está haciendo el ajuste tiene que venir acá. José Luis, ¿no se está haciendo el ajuste del Estado a través de los salarios? La devaluación, Tato. A través de la devaluación. Fue en abril nada más, en abril. Los salarios del sector público, si vos tomás enero, abril e incluís provincia, están creciendo a la velocidad de inflación. Pero con la inflación que va a haber este año, bueno, pero el sector privado también va a tener que ir a los salarios reales. Hay un último momento que tiene Santoro. Lo vamos a mandar después del corte. Último momento y fuerte. Tiene que ver con AFIP. Último momento y fuerte. Acaba de llegar al celular, así que después del corte lo va a compartir con todos ustedes. Le quiero agradecer a Bernán que me ha traído estos son algunos de los libros que tienen ustedes. Estos son de la Fundación. think tank. Sí. Ese libro, Progresar en Libertad, es un libro que justamente tiene 16 propuestas de políticas públicas para... Este es el libro. El perdón, el otro. gordo.
Progresar en libertad. Justamente tiene las propuestas que estaba hablando María Eugenia Vidal, se lo presentamos al gobierno. Evidentemente la opción fue otra, no es que no lo tuvieron en sus manos. O sea, las propuestas para hacer otra cosa están. Están, y se trabajaron durante 4 años durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque era la forma de demostrar en la anterior gestión fundamentalmente que se podían hacer las cosas de otra manera. Lo que a mí me da un poco de lástima es que tengamos que seguir usándolo, ¿no? En vez de haber aprendido que se puede hacer las cosas de otra manera, que es fundamentalmente respetando la Constitución. Último momento de Santoro después del corte, algo que tiene de AFIP. Último momento de AFIP, lo tiene Daniel Santoro. Después del corte te lo cuenta. Corte, último momento de Santoro. Antes de irnos, quédate del otro lado y nos despedimos en Animales Sueltos. Dani, querido, vendiste último momento de AFIP. ¿Qué tenés? ¿Qué te llegó a tu celular? ¿Cómo se descubrió una fábrica de facturas truchas que había emitido facturas falsas por 365 millones de pesos? 6 meses la AFIP y la justicia buscando el domicilio, los teléfonos, nada. Una organización muy cerrada. ¿Sabes cómo? Llamó por teléfono el dueño para pedir una hamburguesa de la comida rápida, le pincharon el teléfono y encontraron que ahí habían emitido facturas falsas por 365 millones de pesos. Hubo un allanamiento hoy, se llevaron toda la documentación, eran facturas truchas del año 2015, del año 2017 por 365 millones de pesos. ¿Quién las compró? Dicen las fuentes de la AFIP y de la justicia, la empresa de distribución de electricidad Edelap y EDEA de la provincia de Buenos Aires. Así que esta es la bomba que tira Santoro. Claro. Es gravísimo. Esta es la bomba que tira Santoro. Entonces vos fíjate que por la codicia de comerse una hamburguesa cayó una fábrica de usina y una distribuidora de electricidad está ahora acusada por la AFIP de haber hecho esta... Es una de las empresas de distribución eléctrica más importantes de la provincia. De haber utilizado esta es una nota, es una bomba atómica, es una bomba periodística importantísima. Fuerte, Dani. Bueno, señores, gracias por haber venido, muy, muy amable. A tus órdenes siempre, igualmente. Realmente. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Gracias, Sergito. Vos también tenés un último momento. Peligra la reunión de Corea del Norte con Estados Unidos porque hubo movimientos de tropas, ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos y eso alteró el humor del norcoreano. Señores, nos vemos mañana. Gracias por todo. Hasta mañana. Chau.